Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, ayer domingo iniciábamos la segunda semana de este tiempo litúrgico del que hablábamos la semana pasada, el tiempo ordinario o el tiempo durante el año. Y como veíamos también la semana pasada, y lo podemos comprobar también hoy, en el comienzo de este tiempo ordinario, para los años impares, nos acompaña como primera lectura de la misa la carta a los Hebreos. Este es un escrito que es catalogado por algunos como una gran homilía, que pertenece a un autor anónimo, originario quizá de ambientes judeocristianos. Es un texto que a uno le da la impresión que no es un libro, no es el libro más popular del Nuevo Testamento, de que no es el libro del que se predica más en la misa, de que es casi un libro, casi podríamos decir, desconocido para una gran parte de nuestro pueblo católico. No podemos perdernos de aprender y disfrutar de ese hermoso crisol que es la palabra de Dios, que con todos sus colores, con todos sus matices, quiere ofrecernos el mensaje de salvación que vino a traernos Jesucristo. Porque hay personas que en ese gran banquete que nos ofrece Dios a través de su palabra, siempre como que eligen exactamente el mismo plato en ese banquete. Y no nos damos cuenta que una dieta balanceada también se necesita en la espiritualidad. A una persona, nosotros sabemos que no se la puede alimentar solo con cosas dulces, o solo con limón, o con agua, o con harina, porque las necesidades de nuestro cuerpo son muy diversas y los distintos alimentos responden a esas distintas necesidades. Bueno, lo mismo sucede con el corazón, lo mismo sucede con nuestra alma. Por eso es muy bueno que entremos también por otras avenidas para que avancemos por otras calles dentro de esa inmensa ciudad de Dios que es la palabra. Necesitamos ese banquete variado, necesitamos recorrer las calles de la ciudad de Dios. Hoy, por ejemplo, en este capítulo 5 de la carta a los Hebreos, encontramos unas frases sorprendentes sobre Cristo. Frases que descubren a Cristo como la absoluta novedad. Se nos dice, fíjense esta expresión que está en la carta, en la lectura que leímos.
que Cristo aprendió sufriendo a obedecer. ¿Qué es lo que sentimos cuando oímos esa frase? Que Cristo tuvo que aprender a obedecer. No significa que no quisiera, simplemente se dice que tuvo que aprender a obedecer y que la escuela de su aprendizaje fue el sufrimiento. Es maravillosa la manera y es maravillosa la profundidad con la que la carta a los Hebreos nos describe a un Cristo que es tan impresionantemente cercano y a la vez tan impresionantemente celestial. Fíjense cómo en el pasaje de hoy aparece Cristo gimiendo, llorando, clamando, sufriendo. Pero luego aparece también ese mismo Cristo y dice que es causa de perfección para los que lo obedecen. Es el mismo Cristo del que se nos dice en el capítulo 4 que atravesó los cielos. Es una cosa impresionante, es un lenguaje muy grande, muy vigoroso. El mismo Cristo que entra en mi corazón, que hasta cierto punto desgarra mi corazón para revelar mi verdad más profunda, ese mismo Cristo atraviesa el corazón de Dios, atraviesa hasta lo más alto de los cielos. Este es un lenguaje que tal vez no es el más usual para nosotros, pero es un lenguaje que nos sirve, es un lenguaje que nos revela eso que quiere decir que el Señor ha venido para salvarnos, que el Señor ha venido para ser puente, como decía Santa Catalina, y el que es puente tiene que estar firmemente unido a una y a otra orilla. Y así está Cristo, unido a nuestro drama y a nuestro dolor, y unido a la santidad, a la pureza y a la belleza del Padre. Y el Evangelio que escuchamos viene a reforzar esta presentación de Jesús como la novedad por excelencia. A partir de una pregunta que está relacionada con la práctica religiosa del pueblo, vieron que Jesús como que se desmarca totalmente del modo en el que los diferentes grupos religiosos de su tiempo consideraban que era preciso rendir culto a Dios. El ayuno, una práctica que Jesús recomienda en algunos lugares del Evangelio, sirve en esta ocasión para mostrar que la propuesta de Jesús supone una ruptura total con algunos modos de vivir la experiencia de fe y de encuentro con Dios. Es impensable que los amigos del esposo ayunen cuando están con él. Con esa imagen del esposo, del novio, que aparece en otras traducciones, Jesús personifica la irrupción de la novedad permanente de ese Dios que es amor, de ese Dios libre al que no se puede encerrar en un código de normas, de conducta como hacían los fariseos. Jesús está diciendo que seguirlo a Él no consiste en el cumplimiento de una batería de obligaciones y con eso ya está, sino que hay que buscar algo más. Tantos ríos de tinta como se han utilizado para tratar de explicar el significado de lo viejo y lo nuevo, el paño, el vino, los odres. Y tal vez no sea sino otro modo de decir que no podemos estar haciendo arreglos para tratar de hacer compatible a Jesús, que es la absoluta novedad, con nuestras convicciones, con nuestras costumbres, con nuestras certezas, con nuestros estilos. No se debe querer combinar lo nuevo que trae Jesús con costumbres antiguas. No se puede querer reducir la novedad de Jesús a la medida de nuestro universo. El vino nuevo ese que trae Jesús hace estallar el odre viejo.
Hay que saber separar las cosas. Jesús no está en contra de lo viejo. Lo que quiere evitar es que lo viejo se imponga de tal manera a lo nuevo que impida que lo nuevo se manifieste. Por eso se trata más bien de abrir la mente, de abrir el corazón, de abrir las entrañas, de abrir todo nuestro ser cada mañana para acoger con asombro y alegría la novedad que Jesús nos trae. Su gracia que nos acoge tal como somos y estamos y nos alienta todos los días para recomenzar, para dar pequeños pasos, para avanzar. El novio, dice Jesús. Qué preciosa imagen que viene como a cerrar este concepto, porque quiere decir que Dios ha estado y está cortejándonos, que Dios ha estado y está buscando nuestra respuesta de amor a esa novedad que nos trae con su Hijo. Lo mismo que alguien que está enamorado desea que esa otra persona a la que ama le corresponda, así también Dios ha venido a nuestro corazón y quiere cortejar y quiere buscar que nosotros respondamos también con amor al amor que Él nos trae. Porque creo que estamos muy lejos de esto. Comencemos entonces por acercarnos pidiéndole a María, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, quienes supieron decirle sí a esa novedad que Dios traía para sus vidas, que nos ayuden a descubrir esa hermosa posibilidad que tenemos de poder tocar, aunque sea por pocos minutos, este misterio tan grande como es el de la absoluta novedad que es Jesucristo, que es muy hermoso conocer, no solo por un deseo puramente intelectual, sino sobre todo para que descubramos cuánto tenemos para agradecer. Que así sea.